Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Ya estamos con Nico Trinidad, listos para conocer más del mundo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mailu? Bien. Oyentes. Cuente, diga algo, señor. Bueno, hola, ¿me querés presentar? ¿Me querés presentar o algo? Bueno, vamos a hablar del segundo aniversario de la tercera guerra civil en Sudán. ¿Por qué quiero hablar de Sudán? Porque es un país que me parece condenado a un ciclo interminable de conflictos, guerras que se superponen, que nunca se terminan de resolver y que generan nuevos conflictos. Entonces, en el 2023 estalló una nueva guerra civil, esta vez provocada por la disputa de poder de dos generales que antes eran aliados. Uno comanda el Ejército Nacional y el otro comanda un grupo paramilitar muy poderoso que fue creado 20 años atrás para contener rebeliones que habían surgido en la región de Darfur. Estás asintiendo con la cabeza. Porque estoy haciendo el hilo, dibujo bueno. En mi cabeza de claro. Uno aparece para contener quilombo y el otro viene a básicamente desarmar un poco todo esto también. Ahora te voy a contar un poco la génesis de todo este conflicto. Entonces, lo que comenzó como una tensión política entre estas dos facciones terminó, digamos, en una guerra abierta por todo el territorio de Sudán y dejando a millones de civiles atrapados en este conflicto. Ahora, si yo te dijera que toda la población de Suecia, toda la población de Portugal tuvo que escapar de sus hogares para evitar una muerte segura, ¿qué pensarías? Que es un montón de gente. Es un montón de gente. Bueno, la ONU está diciendo que es la crisis humanitaria más grande del mundo que tiene proporciones industriales. ¿Por qué decimos eso? Porque lo que está ocurriendo en Sudán es que más de 12 millones de personas tuvieron que escapar de sus hogares, son desplazados, y hay un número de muertos que alcanza. Hay cifras que van entre las 20.000 a las 150.000 personas muertas, solamente en esta nueva guerra civil. Porque Sudán es una mamushka de guerras. O sea, desde su nacimiento, o sea, desde que se independizó de Egipto, del Reino Unido, allá por 1956, Sudán ha vivido en guerra. Ha tenido, con esta ya es su tercera guerra civil. Y sus principales conflictos giran en torno a cuestiones étnicas, religiosas, económicas, entre un norte árabe musulmán y un sur mayoritariamente cristiano. Entonces, las dos guerras que precedieron a esta actual, una fue entre el 55 al 72 y la otra fue entre el 83 al 2005, que culminó con la independencia de Sudán del Sur. O sea, tenemos dos Sudán. República de Sudán en el noroeste de África. Qué difícil de seguir, sí. Y tenemos la República de Sudán del Sur, que está reconocido por la ONU. Ahora, esta tercera guerra quedó bastante invisibilizada por la guerra en Ucrania, por la ofensiva israelí en Gaza, con el genocidio, y no se ha hablado mucho en los grandes medios. Pero por eso vamos a tratar de explicar cómo surge esta nueva guerra y todos los vericuetos que tiene, porque se abren muchísimas aristas. Sí, en principio decir que es una nación bastante joven, o en realidad dos naciones bastante jóvenes, y que básicamente vivieron toda su independencia estando en guerra. O sea, es un montón que decir ya. Sí, es un país que surge, digamos, en el proceso de descolonización, a mediados de los 50. A ver, hasta 2019 el país fue gobernado por un dictador, Omar al-Bashir, que llegó al poder, obviamente, a través de un golpe de Estado en 1989, y cuando él llegó al poder, la segunda guerra civil ya llevaba 6 años desarrollándose. Entonces, su legado, entre comillas, fue profundizar aún más estas guerras, toda esta sembrar nuevas violencias, y durante su mandato, en el año 2003 surge el conflicto de Darfur. Hay levantamientos en esta zona del país que queda en el occidente, y es ahí cuando, para sofocar esta rebelión, al-Bashir impulsó la creación de milicias árabes para contener estas rebeliones, porque recordemos que el ejército estaba luchando en el sur de Sudán. Entonces, claro, estaban atacando otro frente en otro frente. Momento, entonces, esta fuerza paramilitar que se crea se llama Fuerza de Apoyo Rápido. Y
fue responsable de masacres, saqueos y violaciones sistemáticas en Darfur. Se estima que murieron 300.000 personas y hubo 3 millones de desplazados. Entonces, estamos hablando, para más o menos que me sigas, Sudán ha estado en guerra desde su nacimiento, actualmente está dividido en 2, hay un conflicto todavía abierto en Darfur, existieron 2 guerras civiles y ahora, desde el año 2023, se está desarrollando la tercera. Para ubicarnos en el mapa, Sudán está abajo de Egipto, de cara hacia el Mar Rojo, como para ubicar ahí en el mapa africano que tiene muchos países y mucha división ahí política para tener en cuenta. Está bueno que lo comentes porque después vamos a explicar las relaciones que hay, por ejemplo, entre Sudán y Egipto. Entonces, durante años el ejército regular y esta fuerza paramilitar coexistieron con tensiones latentes y en el año 2019 es derrocado al-Bashir. Y se instaura entonces un gobierno de transición entre los militares, esta fuerza paramilitar, algunos sectores civiles, y se armó como un cronograma a 39 meses para llegar a elecciones y elegir nuevos representantes. Larga la transición. Bueno, este acuerdo obviamente comenzó a desmoronarse porque no se ponían de acuerdo. A ver, una de las intenciones era disolver esta fuerza paramilitar que fuera absorbida por el Ejército Nacional, pero claramente los líderes de la Fuerza de Apoyo Rápido no querían hacer eso porque iban a perder cuota de poder en un futuro gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ruptura y comenzaron enfrentamientos en Jartum, la capital, entre las 2 facciones. Ahora, este conflicto, esta nueva guerra civil que comenzó en el 23, profundiza y agrava una crisis humanitaria ya existente en Darfur, los coletazos de la Segunda Guerra Civil, y encima hay que sumar una severa sequía que ha golpeado la producción agrícola en un país mayoritariamente rural y forzó la dependencia de ayuda internacional. Ahora, gran parte de esa ayuda internacional se perdió porque fue saqueada por grupos armados, que son estos grupos que se están disputando el control, digamos, de Sudán, y se calcula que se perdieron 13 millones de dólares en ayuda alimenticia. Además de esto, es una economía completamente devastada. Imaginemos que todas las empresas prácticamente se han ido del país. Claro. Y hay una que era fundamental para la economía de Sudán, que se terminó de ir en el año 2023, que era Western Union, que era la que se encargaba de recibir remesas que venían en el extranjero, y esos dólares hacían, digamos, un poco de movimiento, funcionar la economía de un país que está devastado. Sí. Entonces, sumamos todo eso y encontramos que la mitad de la población de Sudán, alrededor de 25 millones de personas, enfrentan dificultades extremas para sobrevivir, o sea, no tienen acceso a agua, alimento ni medicinas. Cosas básicas, digamos. La crisis de refugiados, que ya alcanza 12 millones de personas, la mayoría en desplazamientos internos, pero también países como Egipto y Chad los han acogido. Tenemos solamente en Chad 700.000 refugiados que están viviendo en campos que eran, asentamientos temporales y se transformaron en permanentes. Prácticamente viven hacinados, hay problemas de enfermedades crónicas como cólera y hay ONGs trabajando en estos campos, pero no dan abasto. Y ahora, como vos me preguntarás, ¿cómo puede ser que un país que hace 2 años que está en guerra, que está quebrado, que tiene esta crisis humanitaria, cómo continúa? ¿Cómo siguen teniendo presupuesto para sostener la guerra? Exactamente. Sí. Bueno, acá los actores locales siempre cuentan con apoyo externo. El ejército recibe armas, entrenamiento, inteligencia de Egipto y Arabia Saudita, y las fuerzas de apoyo rápido obtienen financiamiento y armamento de Emiratos Árabes Unidos y de Chad. Y también en la zona de Darfur, para complicar un poco las cosas, hay mercenarios rusos del extinto grupo Wagner, los Wagneritas, que se han apropiado de yacimientos de oro. Por eso te digo, el conflicto de Sudán te recuerda un poco a Libia, Siria, porque es un país fragmentado y atrapado en una guerra con múltiples frentes. O sea, se abren muchas aristas. Claro. Por eso no me da tiempo de desarrollar todo eso. Es solamente dar como un pantallazo de qué está pasando. De lo que pasa. Claro, porque además decías que tanto Chad como Egipto, que decíamos antes que son países receptores de migrantes, de refugiados, son igual también quienes aportan en términos económicos armas para que se sostenga esa guerra. Exactamente. Bueno,
es por cuestiones, bueno, hay cuestiones... soy el meme de... Bueno, es que hay cuestiones étnicas y religiosas, entonces ahí es a donde se complica aún más la cuestión. Ahora, ¿qué está haciendo la comunidad internacional? Bueno, hace poco, por ejemplo... No digas, no me sorprende qué raro. Para nada, claro. Bueno, Estados Unidos mostró escaso interés en Sudán, pese a que tiene mucha influencia en actores claves como Egipto y Arabia Saudita, que a su vez estos países podrían ejercer presión al ejército de Sudán para sentarlo en una mesa de negociaciones. Bueno, eso no está sucediendo. La Unión Europea ha organizado conferencias, promueve ayuda humanitaria, pero carece de una diplomacia efectiva. Y la ONU, obviamente, está, digamos, en la zona, pero prácticamente lo que hace es documentar las violaciones a los derechos humanos, porque... como en tantos conflictos que suceden en África, se reportan abusos sistemáticos. Estamos hablando de violaciones, reclutamiento de menores, asesinatos masivos. Todas son prácticas perpetradas por ambos bandos. Entonces, por ahora, ya no hay soluciones ni respuestas contundentes. El riesgo que tenemos con Sudán es que es un país que colapse como Estado, ya es un Estado fallido, pero lo que puede llegar a pasar es que termine por implosionar y el conflicto se propague y desestabilice toda la región. Entonces, ante la indiferencia internacional no se ve ningún atisbo de optimismo, salvo quizás cuando se sigan aumentando los muertos, los desplazados, quizás el mundo reaccione si los refugiados, por ejemplo, llegan a las puertas de Europa. Probablemente ahí, cuando se transforme en un problema de Europa, se prendan. Probablemente, pero por ahora no tenemos ninguna resolución y bueno, yo le digo a los oyentes que si quieren miren imágenes en Google de lo que son los campos de refugiados, que son imágenes horrendas, o sea, de cómo viven hacinados y con todos los problemas que tienen, digamos, a ver, la ayuda de las ONG no alcanza, digamos, para la cantidad de gente desplazada. Nico, ¿qué página nos recomendás chusmear para seguir? No sé de dónde vos investigás, por ejemplo, ¿qué es confiable de leer o de seguir más o menos como información sobre esto? Hay una página politico.com que podés leer, tenés toda una sección internacionales. El País de España también tiene muy buena información. Y después, yo generalmente uso algunos blogs, por ejemplo se llama Substack, es uno de ellos, donde hay, por ejemplo, un monitoreo de la guerra civil de Sudán, donde vos podés ingresar y podés encontrar información desde cómo... porque, a ver, yo solamente te nombré 2 actores en este conflicto, pero hay un sinnúmero de milicias y podés encontrar la información hasta de cómo están conformadas, su ideología política, o sea... Pero una investigación detalladísima. Sí, son como 8 especialistas que están siguiendo la guerra de Sudán, que está en Substack, creo que se llama Guerra de Sudán, Monitoreo de la Guerra de Sudán, creo que se llama. Perfecto, bueno, iremos ahí a chusmear para ver cómo sigue el conflicto. Gracias, Nico.